comentado, las Fuerzas Armadas iraníes, a grosso modo, dejando a un lado y sin entrar en mucho detalle, y dejando a un lado las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad interior, tenemos por un lado sus fuerzas armadas, su ejército, ¿vale? En un lado, y en otro lado tenemos la Guardia Revolucionaria, o Pasdarán. El nombre es los Pasdarán, ¿vale? Esa es la Guardia Revolucionaria. Lo que es el ejército regular, el ejército son aproximadamente unos 600.000 hombres, 300 y pico mil, y 350.000 reservistas. Es decir, Irán puede poner armas a algo cercano a 1 millón de hombres. Eso es el ejército, las Fuerzas Armadas normales. Tierra, mar y aire y demás. Y después tenemos la Guardia Revolucionaria, los Pasdarán. La Guardia Revolucionaria, que es ya de por sí una élite, si bien las Fuerzas Armadas tienen como misión defender las fronteras de la República de agresiones externas, la misión de la Guardia Revolucionaria es la protección del sistema islámico, evitar la injerencia extranjera que perjudique al Estado Islámico y atentos, y evitar los golpes de Estado del ejército contra el régimen. Digo, digamos, es un ejército apartado del ejército, es como, digamos, una guardia pretoriana, pero a la bestia, porque además la Guardia Revolucionaria son aproximadamente 125.000 hombres, más o menos, y tienen su propia fuerza naval, su propia fuerza terrestre, sus propias fuerzas especiales y su propia fuerza aérea. Y de hecho, si no soy yo, tengo dudas, son también los culpables de los desarrollos de los misiles y de los drones y todo, ¿no? A eso es a lo que voy. Lo que llaman, entre comillas, fuerzas aeroespaciales, es decir, o toda la fuerza de misiles iraní, depende de la rama aérea de la Guardia Revolucionaria. Son ellos los que digamos, hacen los desarrollos, los custodian y los emplean. ¿Vale? O sea, todos estos drones que estamos viendo ahora, se han puesto de moda por el tema de la guerra de Ucrania, esos son drones que utiliza la Guardia Revolucionaria, la rama aérea de la Guardia Revolucionaria. Del mismo modo que tienen una armada, principalmente equipada con lanchas rápidas, con torpedos y explosivos, que son los que se dedican de vez en cuando pues, a montar algún jaleo en el Golfo Pérsico. Lo que quiere decir es que dentro de la Guardia Revolucionaria, durante la guerra de Irán-Irak se crea unas milicias o una división que son las fuerzas Al-Quds, las fuerzas Quds, y que son, digamos, las fuerzas que controlan las milicias que utiliza Irán en el exterior. Es una fuerza que es parte de la Guardia Revolucionaria y es la encargada de gestionar todas las milicias que opera Irán en el exterior. Tanto en Irak, como en Siria, como en Líbano, Un dato interesante, ¿sabes lo que significa Al-Quds? No. Jerusalén. Fuerza Jerusalén. Tiene la misión de liberar Jerusalén. Entonces, esas fuerzas, que están formadas, se calcula entre 7 y 10.000 hombres, depende directamente de Jamenei, en este caso de Jamenei, o de su sucesor, o sea, del líder de la revolución. Depende directamente. Y su líder, Soleimani, fue el general que mató a Estados Unidos en Irak, como he dicho, recuerdo que fue el 20 de enero de 2020, fue cuando se produjo esta muerte. O sea, estas son las tropas famosas que luchan, por ejemplo, en Siria y más sitios. No. Lo que luchan en Siria, lo que luchan son milicias creadas por estas fuerzas, instruidas, y parte de estas fuerzas Vale, trabajan con no ellos. ellos, pero sí en su nombre, vale. Pero cuando es necesario, también es cierto, desplazan unidades de esta fuerza para operar donde haga falta. ¿Vale? Esto, en tu libro hablas del tema de esos chiitas, sobre todo afganos y de Pakistán, que cuando escapan o se refugian en Irán, les ofrecen trabajar en estas unidades del exterior, ¿no? Por unos $600 al mes, ¿no? Más o menos. Eso es, así es. De hecho, gran parte de esas milicias están constituidas por esos refugiados a los que les ofrecen un salario, y además suele ser gente con experiencia en combate y gente muy baqueteada, y son los que han estado combatiendo en Siria y en Líbano y en otros sitios. Son los que emplean Irán para eso. Pero esta fuerza del Quds, ya digo, lo que hace es instruir, formar, equipar y a veces combatir con ellos. Y es muy interesante lo que has comentado antes, cómo la Guardia Revolucionaria en su conjunto tiene en su poder muchas empresas, gran parte de la estructura económica del país que trabajan para ellos o que están controladas por ellos. Porque al fin y al cabo, si controlas la economía del país, tienes ganado gran parte de esa misión tuya
que tienen ellos, que es proteger la revolución. Claro, yo lo que había leído y oído es que al no ser el ejército y no estar, digamos, sufragado por los impuestos que se paguen allí, se creó un tejido industrial en el que participan en la mayor parte de las empresas iraníes, en el petróleo, en de transporte de barcos, en todo, y se llevan con ese dinero, se creó un conglomerado empresarial para financiar todo lo que es el ejército privado, ¿no? El ejército este paramilitar. La política exterior de Irán, si por algo se caracteriza, es por el empleo de esas milicias chiitas para influir en los países de su área de influencia, valga la redundancia, y para intentar expandir su modelo de revolución islámica, ¿no? Son la base de esas milicias. Irán se dedica a crear milicias en todos los países de su área de influencia, milicias chiitas, a las cuales instruye, forma, las arma, como una forma de influenciar en la política interna de esos países. ¿Para qué? La intención es intentar poco a poco que esas milicias vayan creciendo, vayan cogiendo fuste, y cuando tengan capacidad para desestabilizar ese país, pues provocar lo que se provocó en Irán, una revolución islámica y la instauración de ese Estado Islámico esos países. Hablando un poco de esas milicias, ¿no? Me preguntaron el nombre, lo acabo de buscar porque Google ayuda mucho y ya encontré quiénes son. Digamos, son los Basij. Es digamos, dentro del ejército, digamos, hay el ejército militar, que lo vas a explicar tú después, está en la Guardia de la Revolución y dentro de la Guardia de la Revolución están estos, lo voy a pronunciar bien, Basij o Basij, es decir, movilización. Básicamente son tropas voluntarias tipo milicia que están encardinadas dentro de la Guardia Nacional Revolucionaria, la Guardia Revolucionaria, pero no son parte profesional de la Guardia Revolucionaria, es decir, son como milicianos voluntarios. Es decir, y estos son los que los usaron a los más jóvenes en esas cargas en la guerra de Irak, los Basij. Buscarlo y, digamos, son los más fanatizados del régimen. Se crearon justo en el momento de la revolución y son parte de la Guardia de la Revolución.